Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Marisol Estefanía Vázquez Amamé de la Universidad Señor Cipán de la Facultad de Derecho del 10º ciclo. En esta oportunidad voy a hablar sobre un tema bastante relevante para todos nosotros, denominado delitos contra la humanidad, o también denominado delitos de lesa humanidad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Como bien sabemos, y como he colocado, en términos generales, los delitos contra la humanidad o de lesa humanidad son aquellos cometidos contra bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la integridad física, la libertad, entre otros derechos fundamentales, que pueden cometerse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, pero que necesariamente sea en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Asimismo, estos delitos, como bien he puesto aquí, son considerados como los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Son actos inhumanos que por su extensión y su gravedad van más allá de los límites tolerables para la comunidad internacional, que de manera forzosa debe exigir su castigo. Luego, en la siguiente diapositiva, he tocado el punto de cómo o por qué surgió la regulación de los delitos contra la humanidad mediante la ley 26926. Bueno, estos delitos, o básicamente su regulación, surgió por la necesidad de proteger a las personas de las atrocidades que contra ellos se cometían, principalmente durante, en este caso, los conflictos bélicos. Asimismo, incluirlos dentro de un esquema de jurisdicción universal es tratar de evitar que estos crímenes, que particularmente son horrendos, queden sin castigo por una cuestión de riguroso criterio territorialista. En la siguiente diapositiva, como bien he mencionado, ¿cuándo surgieron estos delitos contra la humanidad? Bueno, ahí he colocado más o menos una línea de tiempo donde al principio recibió su primera consagración normativa en el siglo XIX, en el año de 1868. Posteriormente, en oportunidad de la primera conferencia de paz de La Haya, 1899. Luego tenemos en el siglo XX, lo que es la primera referencia a esta modalidad de crímenes de lesa humanidad, se realizó en el curso de la Primera Guerra Mundial en la declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia el 24 de mayo de 1915. Luego, en el año 1919, en la Conferencia de Paz de París se elaboró el Tratado de Versalles. Y por último, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, establecido como anexo al Acuerdo de Londres. Luego, en la siguiente diapositiva, he colocado sobre los delitos contra la humanidad según el Código Penal. En la siguiente diapositiva he tocado en este caso sobre el genocidio. ¿Pero qué es el genocidio? Bueno, es un conjunto de actos consistentes en la privación de cualquiera de los derechos elementales, en este caso de la persona, realizado con el propósito de destruir, ya sea total o de forma parcial, una población, en razón a sus vínculos, ya sea de raza, nacionales, religiosos, o bien realizar actos lesivos contra los derechos fundamentales de las personas, los derechos individuales, definidores de la existencia de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, con el propósito de destruirlo, como ya he mencionado, de manera total o parcial. ¿Cuál es su base legal? Bueno, su base legal está en el artículo 319, donde nos habla netamente de lo que es el genocidio. Y aquí nos menciona algo bien importante, que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años al que con la intención de destruir, como ya he mencionado, de manera total o parcial a un grupo nacional, étnico, social o religioso. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? En este caso es un grupo humano que está unido en razón de su nacionalidad, de su etnia, de su grupo social o de su religión. ¿Cuál es en este caso la tipicidad objetiva o subjetiva? En este caso el sujeto activo puede ser cualquiera, y el sujeto pasivo es el grupo humano, ¿no? Unido por alguno de los vínculos indicados en el artículo 319 del Código Penal.
Uno de estos ejemplos podría mencionar sobre lo que ocurrió en la masacre de Barrios Altos, que sucedió el 3 de noviembre del 91, ¿no? En una zona tradicional y popular, en este caso del cercado de Lima en Perú, aquí. Aquí murieron 15 personas y 4 de ellos fueron heridos por atacantes y posteriormente identificados los atacantes como en este caso el Grupo Colina. Aquí murió también un menor de edad. Esta masacre es vista como un símbolo de las violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori. También, para hacernos memoria y para tener un análisis de lo que en realidad es genocidio, no podemos olvidar lo que ocurrió en el Holocausto nazi, donde construyeron los campos de concentraciones en Alemania, en Polonia y en otras partes del mundo. ¿Y por qué construyeron estos campos de concentraciones? Para concentrar ahí, como su nombre lo dice, a las personas que en este caso los nazis los mencionaban o los tenían como un peligro subversivo, para este caso Alemania. Para tener un poco de idea de lo horroroso que era en este caso este holocausto, al entrar a estos campos de concentración los colocaban en 2 filas. En la fila de la izquierda tenían a los más débiles, en este caso los bebés, las embarazadas, los ancianos, y luego los rapaban, les quitaban sus pertenencias y los dirigían en este caso al campo de concentración y posteriormente a la cámara de gas para que les den una fulminante muerte. En este holocausto, el más conocido era el campo de concentración Auschwitz, que era 3 campos de concentraciones en uno solo: campo de concentración, campo de exterminio y un complejo donde habitaban los esclavos. Murieron alrededor de 1,3 millones de personas en este campo de concentración. Imagínense los demás campos de concentración, cuántas muertes habrán tenido. Bien, en la siguiente diapositiva he colocado sobre lo que es la desaparición forzada. Dentro de su definición podemos mencionar que constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos, habiendo sido considerado como un método particularmente repudiable de represión gubernamental que viola una amplia gama de derechos humanos e impone un sufrimiento tanto físico y psicológico generalizado y permanente. Su base legal se encuentra en el artículo 320 según el Código Penal actualizado, en donde nos menciona que el funcionario o servidor público o cualquier persona con el consentimiento que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, es reprimido en este caso con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 30 años e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1 e inciso 2. También tenemos que la pena privativa de libertad es no menor de 30 ni mayor de 35 años e inhabilitación conforme el artículo 36, 1, inciso 1 y 2, cuando la víctima que tiene menos de 18 años o es mayor de 60 años de edad, padece de cualquier tipo de discapacidad y se encuentra en estado de gestación. Luego, ¿cuáles son sus bienes jurídicos protegidos? En este caso, en este delito de la desaparición forzada, son pluriofensivos como la integridad física, la libertad personal y, en este caso, la vida. Y se fue ampliando los bienes jurídicos protegidos en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso, el sujeto activo y pasivo, el sujeto activo viene a ser un funcionario o servidor público y el sujeto pasivo sería macrosocial, todos y cada uno de los miembros de la sociedad, siendo el desaparecido, en este caso, el sujeto sobre el que recae la acción típica.
Bueno, en este caso, este delito en el Perú de la desaparición forzada fue una práctica ejecutada en los años del 83 y 2000, teniendo entre sus principales víctimas, en este caso, a la población rural, a los campesinos, a los quechohablantes, y en su mayoría jóvenes entre 15 a 35 años de edad. Uno de los temas bastante tocados aquí en el Perú fue el del estudiante Ernesto Castillo Páez, donde en el año de 1990 agentes de seguridad policial iniciaron un operativo para ubicar y para detener a los responsables de un atentado terrorista en San Juan del Lurigancho, en este caso de los senderistas. En tales circunstancias se detuvo al estudiante Ernesto Castillo Páez, quien transitaba por los alrededores, estaba caminando por ahí y se le introdujo en la maletera de un vehículo policial. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero, nadie sabe de lo que pasó, pero en el año 2001 se dio una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde el Poder Judicial abrió proceso penal contra, en este caso, los acusados. Y el 20 de marzo del 2006, la Sala Penal Nacional emitió una sentencia en donde condenatoria por la comisión del delito, en este caso de desaparición forzada. En la siguiente diapositiva tenemos, en este caso, lo que es el delito de la tortura. El delito de la tortura, dentro de su definición, tenemos de que se entiende como infligir dolores o sufrimientos, sean graves, físicos o mentales, o aplicar métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con la finalidad, en este caso, de obtener información, castigar a la víctima, coaccionar o intimidar. ¿Cuál es su base legal? En este caso vendría a ser el artículo 321 del Código Penal, donde nos indica que el funcionario, servidor público o cualquier persona con el consentimiento de aquiescencia de aquel inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier otro método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física. Es reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 8 ni mayor de 14 años. Y también hay una pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años cuando la víctima resulte con una lesión grave, tiene menos de 18 años de edad o es mayor de los 60 años de edad, padece cualquier tipo de discapacidad, se encuentra en este caso en estado de gestación y se encuentra detenida o recluida, y si el agente abusa de su condición de autoridad para cometer dicho delito. Luego tenemos lo que es en este caso el bien jurídico protegido, en este caso de la tortura. Su bien jurídico protegido viene a ser lo que es la dignidad humana. En este caso podemos ejemplarizar el caso de la víctima del señor Vladimir Kiss y Alaya Vilcapoma, quien tenía en este caso 22 años de edad, era un jovencito, ¿no? Cuando ingresó de manera voluntaria al servicio militar en un cuartel de la ciudad de Huancayo, en donde después de cometer algunos errores en un entrenamiento, en este caso de tiro, el suboficial encargado de la práctica lo golpeó con un palo, en este caso con una culata de su arma en la frente, impactando en uno de sus ojos. Entonces, luego le dieron una serie de graves dolores y desmayos, en este caso perdiendo la capacidad visual hasta finalmente perder totalmente la vista. En la siguiente diapositiva he mencionado sobre el tema de lo que es la discriminación. Dentro de la definición tenemos de que la discriminación es dar un trato de inferioridad a las personas o grupos que a causa de su origen étnico o nacional, ya sea religión, edad, género, opiniones, entre otros,
condiciones de salud, discapacidad, estado civil u otra causa. Su base legal está en el artículo 323 del Código Penal, donde nos menciona que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3 años o con prestación de servicio a la comunidad de 60 o 65, 20 jornadas. El bien jurídico protegido, en este caso, viene a ser el delito, en el delito de discriminación viene a ser la igualdad. El sujeto activo y pasivo, en este caso el sujeto activo de la discriminación es cualquier persona y el sujeto activo también es cualquier persona, grupo de personas o asociaciones tal vez que por acción u omisión se le impide o dificulta por su cultura étnica y relaciones. En la siguiente diapositiva tenemos sobre lo que es la manipulación genética. La manipulación genética técnicamente se trata de un procedimiento que intenta modificar, perjudicial y negativamente el patrimonio genético de un ser viviente, sea en su integridad como en sus sustancias y componentes. También es denominada como la intervención o instrumentación directa para dirigir o alterar un organismo trayendo consecuencias dañinas y alterando su esencia natural. En este caso, su base legal viene a estar en el artículo 324, donde nos menciona que toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación genética con la finalidad de clonar seres humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 4 y 8. ¿Cuáles son sus bienes jurídicos protegidos? El bien jurídico protegido en este caso es la integridad genética o el patrimonio genético que se transmite por herencia. ¿Cuál es el sujeto activo o en este caso el sujeto pasivo? El sujeto activo viene a ser un profesional, en este caso un biomédico u otro especialista con conocimientos especializados. Y también en el sujeto pasivo podemos decir de que puede ser cualquier persona. Uno de los ejemplos es que puede fecundar óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, en este caso en el tema de la clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. En la siguiente diapositiva he tocado lo que es la Corte Penal Internacional. En este caso, como ahí menciono, es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. También fue la necesidad de contar con un organismo de estas características lo que llevó a su creación, pues con anterioridad se habían celebrado los juicios de Nuremberg, que eran los juicios para encarcelar a todos, en este caso los alemanes, que habían intervenido en el holocausto nazi. Y Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y en la década de los 90 del siglo XX. Luego tenemos lo que es los tribunales ad hoc, donde nos menciona que con el establecimiento de los dos tribunales ad hoc se ha dado sin lugar a dudas un gran paso en esa dirección y se da a los autores de dichas transgresiones y a las víctimas la inequívoca señal de que ya no se volverá a tolerar tal. Aquí mencionamos dos tribunales, el Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Los dos fueron instituidos el 11 de noviembre de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, por decisión del Consejo de Seguridad para enjuiciar en este caso a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario. La finalidad del Consejo de Seguridad era poner término a tales violaciones y contribuir a restaurar y a mantener la paz. En la siguiente diapositiva, ya para terminar, he colocado tres ideas principales como las conclusiones, donde menciono que el sentido de la tipificación de los delitos contra la humanidad es de no permitir que sucedan actos que atenten contra la vida humana, ya que el ser humano y su dignidad son el fin supremo de la sociedad. También que los crímenes
lesa humanidad tienen varias características. Entre la principal se encuentra que son crímenes imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que con el paso del tiempo no imposibilitan ni la investigación, ni el procedimiento, ni la sanción y juzgamiento de los responsables, dada por los tribunales de justicia. Y por último, tenemos que estos delitos tienen un fin en común, ¿no? Que es la de proteger los derechos de la humanidad, ¿no? Su regulación en este caso. Y por ende, la viva libertad, dignidad del ser humano, que sería el principal bien jurídico protegido. Bueno, eso es todo con mi charla en este día. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias con todos. Muchas gracias, señorita. Gracias, doctora.